Masejet Baba Metzia, vamos a hacer hoy Bedat Hashem Daf Nunvav Amud Bet 56b y Daf 57. Pero vamos a comenzar de Daf Nunvav Amud Alef 56a abajo, las últimas 5 líneas. Dice la Mishnah: Elu devarim she'en lahem onah, avadim ve'ashetarot ve'akarkaot ve'akdeshot. Las siguientes cosas no están sujetas a las leyes de onah, a las leyes de fraude monetario que hemos visto anteriormente. Cuando uno compra y vende esclavos, kenanitas, o cuando uno compra y vende papeles de deudas, o cuando uno compra y vende tierras, o respecto a temas de Ekdesh, o sea, cuando el tesorero del Ekdesh vende algo del Ekdesh a una persona regular, todas estas cosas no están sujetas a las leyes de fraude monetario y por lo tanto, si uno lo vendió por encima o por abajo del valor real, inclusive que hay una diferencia de un sexto, ¿sí? La transacción queda establecida y la parte defraudada no puede demandar la diferencia. Igualmente nos sigue diciendo la Mishnah: en la imtashlumei kefel velot tashlumei arba hamisha, shomer hinam eno nishba venose sahar eno meshalim. Igualmente, en estas mismas cosas, si un ladrón robó una de estas cosas, por ejemplo, robó un esclavo, ¿sí? Un ganav, un esclavo o un papel de deuda, normalmente cuando hay un ladrón que roba y no reconoce y lo demandan, tiene que pagar ¿qué? Tashlumei kefel, doble. En este caso no aplica tashlumei kefel. Igualmente, en el caso que agarró y robó un animal del Ekdesh, ¿sí? Que es uno de los casos que mencionamos, Ekdesh, y lo sacrificó, lo vendió. Normalmente el ganav, cuando sacrifica y vende, tiene que pagar ¿qué? Por 4 por 5. En este caso no aplica esto. Obviamente vamos a explicar y vamos a mostrar las fuentes de todo esto en la Gemara. Nos sigue diciendo la Mishnah: un shomer hinam, normalmente cuando está custodiando algo y se le perdió algo, ¿sí? Tiene que jurar que no fue negligente. En este caso, cuando un shomer hinam está custodiando un esclavo o un papel de deuda y se le perdió, no es necesario que haga un juramento que no fue negligente. Y respecto a un shomer sahar, si se le robó algo, normalmente está hayab, ¿sí? Tiene que pagar un shomer sahar, un custodio pago. Tiene que pagar si se lo robaron. ¿Por qué? Porque tenía responsabilidad, debería tener responsabilidad. En este caso, si le robaron esclavos o documentos, no tiene, esclavos o papeles de deuda, no tiene que pagar. Sigue siendo la Mishnah, una opinión que discute con uno de los puntos mencionados antes. Rabbi Shimon Omer: Kodashim shu chayav b'achrayutam yesh lahem onah, v'sheno chayav b'achrayutam en lahem onah. Nos dice Rabbi Shimon: mira, a pesar que mencionamos al principio de la Mishnah que en Ekdesh no está una de las cosas que no está sujeto a las leyes de onah es Ekdesh, ¿sí? Bien, Rabbi Shimon discute con esta Tanakama en este punto y dice: mira, depende. Si son tipos de Ekdesh que eres responsable por ellos, ¿sí? Ahí sí están sujetos a las leyes de onah. Si no estás responsable por ellos, no están sujetos. Ahí sí estoy de acuerdo que no están sujetos a leyes de onah. O sea que Rabbi Shimon discute y dice: no, Ekdesh no siempre decimos que no están sujetos a leyes de onah, sino depende. Si están bajo tu responsabilidad, por ejemplo, hay dos tipos de Ekdesh. Cuando una persona dice: sobre mí hay una responsabilidad de traer un korban olá, ¿sí? ¿Qué pasa si se perdió el korban olá? Él tiene que traer otro, porque él dijo: yo me comprometo a traer un korban olá, se perdió, tiene que traer otro. Sin embargo, entonces está bajo su responsabilidad. Sin embargo, si la persona vino y dijo: este animal lo voy a dar como olá, en ese caso, si se perdió este animal, no es responsable, porque dijo este animal. Entonces, repito, Rabbi Shimon dice: si está bajo su responsabilidad en Ekdesh, pues ahí decimos que es como si fuese algo de él todavía, porque está bajo su responsabilidad y está sujeto a leyes de onah, a pesar que es Ekdesh. Sin embargo, si no está bajo su responsabilidad, por ejemplo, cuando eres de Shorah, ahí sí no está sujeto a las leyes de onah. Sigue diciendo la Mishnah: Rabbi Yehuda Omer: afa mujer sefer Torah behema o margalita en la onah amru lo amru ela etelu. Rabbi Yehuda nos añade y nos agrega otros casos más que no están sujetos a onah. Sí, hasta ahorita mencionamos 4 casos. ¿Cuáles son los 4 casos? Esclavos, papeles de deuda, tierras y Ekdesh. Y sobre Ekdesh mencionamos una discusión hasta qué límite se va eso. Bien, Rabbi Yehuda dice, agrega unos casos más que no están sujetos a leyes de onah, a leyes de fraude monetarias, que es cuando una persona vende un sefer Torah, cuando vende un animal, cuando vende una joya. Todos estos 3 casos no están sujetos tampoco a las leyes de onah. Sin embargo, Jamim le dijeron: no, únicamente no están sujetos a onah los que mencionamos antes y no estos 3 casos adicionales. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Minan emile. De tan Rabbanan vejitim keru mimkar la amiteja o kano miad amiteja davar ikna miad liad yatzu karkaot shena metaltelim yatzu avadim shukshul lekarkaot yatzu shtarot dichti vejitim keru mimkar shegufo machur bekanui shegufo machur
וגופו קנוי, יצאו שטרות שאין גופם מכור ואין גופם קנוי, ואין העומדים אלא לראיה שבהם, מכאן אמרו, המוכר שטרותיו לבשם, יש להם הונאה. פשיטא לאפוקי בדרב כהנא, דאמר אין הונאה לפרוטות, כמשמען יש הונאה לפרוטות. הקדשות המקרא, אחיו ולא הקדש. La Gemara busca la fuente. ¿Cómo sabemos que efectivamente, cómo sabemos de la Torah cuál es la fuente en la Torah? Que efectivamente las cosas mencionadas al principio de la Mishnah, o sea, en esclavos, en papeles de deuda, en tierras y en Ekdesh, no aplican las leyes de Oná. ¿Cómo sabemos? Dice la Gemara, te voy a explicar. La Gemara trae una baraita. Y la baraita cita un pasuk. Cita el pasuk que está mencionado respecto a Oná, respecto a fraude monetario. Dice el pasuk, vejitim kerum karla miteja o kano miyada miteja alto nuishet etaji. La prohibición que dice la Torah de Oná nos dice o kano miyada miteja. Dice la Gemara, aquí aprendemos que esto nada más aplica en algo que se pasa de mano miyad leyad, miyad a miteja, de mano a mano, o sea, bienes muebles. Queda excluido tierras que no son pasados, no se pueden pasar de mano físicamente a otra mano. Igualmente quedan excluidos los esclavos, ya que los esclavos siempre se comparan con carca, porque respecto a los esclavos cananitas, el pasuk dice, o sea, que compara al el esclavo cananita con una juzá. Igualmente queda excluido un documento, un papel de deuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque está escrito vejitim kerum imkar. ¿Sí? Cuando vendas algo, ¿cuándo vendes algo? Cuando vendes algo, lo que estás vendiendo se está comprando. Estás vendiendo algo y ese algo lo estás comprando. Y el documento no es así. Cuando tú compras un papel de deuda, no estás comprando el papel, estás comprando ¿qué? La deuda, la prueba que te da el papel. ¿Sí? Entonces queda excluido. Y de aquí dicen Jajamim que si efectivamente una persona le vendió un papel de deuda que ya fue pagado, por ejemplo, ¿sí? Se lo vendió a una persona, un comerciante de especies, que lo usaba para envolver sus especies, pues ahí sí estás vendiendo el papel en sí, ahí sí va a aplicar, en ese caso, las leyes de Oná. Y la Gemara, antes de seguir con la vareta, pregunta, obvio, ¿cuál es el hidush? Obviamente, si tú vendes el papel de deuda ya pagado y lo vendes como papel, para usarlo como sí, y no como la deuda que vas a cobrar, obvio de que en ese caso, ¿de qué va a aplicar Oná? Dice, no es tan obvio porque, si se recuerda, mencionamos anteriormente la opinión de Rav Kahana dice que no existe Oná en Prutot. O sea, para hacer Oná, leyes de Oná es únicamente cuando es mínimo de una moneda de Izar. ¿Cuánto es un izar? 8 perutot, ¿sí? O sea que la oná es 1 1/3, ¿sí? 1/6 de 8 perutot, ¿sí? Y si es 6, si el valor de la venta es 6 perutot, de tal manera que la oná es 1/6, es una, ahí no hay oná. Tiene que ser un mínimo de denominación de un izar. Dice la Gemara, aquí vemos que el papel cuesta normalmente menos de un izar, y ahí aún así oná es el hidush de la baraita. Y culmina la baraita diciendo, y ekdeshot, ¿cómo lo sacamos? Porque el pasuk dice, alto nu ish et achiv. O sea que toda la oná es de un hermano con su colega, con su otro hermano. A diferencia de ekdesh, que no es hermano, sino es ¿quién? Hashem itbaraj. Seguimos. ¿De dónde acabamos de mencionar acabamos de aprender de que el hecho que está escrito miyad a miteja, miyad es algo que está en la mano, que pasa de mano a mano, y por ende es metaltenim, bienes muebles, y queda excluido de oná que carcaot, lo primero que mencionamos. Bien, la Gemara y pregunta, no me cuadra eso. Significa que tú dices, cuando está escrito en la Torah, miyad significa literal de la mano, y ya que carcaot, una tierra, ¿la puedes poner en la mano? No la puedes poner en la mano, por lo tanto queda excluida. Bien, la Gemara pregunta, mal que Rabba bar Mamal, coleja dichtiv yado mamashu, ela meata dichtiv, vaikach et kol artzo miyado, achiname de kol arabi yadea vainakile, ela mershuto, achaname mershuto. Vejoleja dichtiv yado, lavi yado mamashu, veatani mimatzeti matze biyado, el ni ela yado, gagok chatzero vekarpo minayin, tamud lomar mimatzeti matze mikol makom, tama de katar achamane mimatzeti matze, ala vachiyava mina coleja de katav yado mamashu. ותותניה, ונתן בידה אין לי אלא ידה, גגה חצרה וקרפיפה מיניים, תמוד לומר ונתן מכל מקום, תמה דכתב רחמנה ונתן, הלא אחי המעינה קוליך דכתב ידו ממש, אלא כל ידו ממש, ושנייתם דליקה לממרחי, אלא ברשותו. Escuchen bien, la Gemara pregunta, viene Rabba Ramal y pregunta en contra de esto que mencionamos antes. ¿Por qué? Dice, nosotros mencionamos otra vez que cuando está escrito miyada miteja, ¿sí? Cuando está escrito yad, ¿qué se refiere a yad? Yad es la mano. Y por ende, carca, que no entra dentro de una mano, queda excluido, ¿sí? Dice, no me cuadra esto, ¿por qué? Porque respecto a la guerra que hay con Sihón, el rey de Morí, con el rey de Moab, está escrito, Vaikajet kol artzo miyado, le agarró todas sus tierras de sus manos. Ahí de sus manos no se refiere de la mano, porque la tierra no cabe en la mano. Entonces, ¿qué se refiere que agarró las tierras de su mano? Se refiere de su reshut. ¿Qué significa su reshut? De su
posesión. ¿Sí? O sea que miyadó no se refiere literal, miyadó de su mano, sino se refiere de su reshut, de su posesión. Entonces, igualmente aquí, dice la Gemara, también podemos decir que cuando está escrito miyada miteja, aplica de la posesión de su compañero. ¿Sí? También en oná, o sea que también cuando es karkaot, que sí pasa de reshut a otro reshut, aunque no pasa de mano a mano, aplica oná. Así pregunta la Gemara. Entonces, ¿por qué tú me excluyes karkaot? Porque no entra en la mano. Vemos que cuando está escrito en la Torah, miyad no se refiere a yad, porque también vemos que la tierra a veces está escrito yad, y seguro no es mano, sino es que posesión. Dice la Gemara, no es buena pregunta, porque por otro lado vemos lo contrario. En dos lugares vemos lo contrario. La Gemara responde. ¿Dónde? Uno, respecto a un ganab. Sí, respecto a un ganab, un ladrón que roba un animal de su compañero. Dice, ¿qué pasa a una persona que roba un animal de su si encuentran el animal en la mano de su compañero? Dice la varita, eso es nada más cuando lo encontramos en la mano, pero que ahí hay que pagar ¿qué? Dice el pasuk, si encuentran el animal en la mano del compañero, el que robó, ¿sí? Tiene que pagar ¿qué? Doble, tashlume kefel. Dice la varita, un segundo, eso es nada más cuando encontraste en la mano, pero ¿cómo sabes cuando lo encuentras en el techo de sus bienes, en el patio de su casa o en la bodega que tiene fuera de la ciudad? ¿Cómo sabemos que también ahí, cuando lo robó de esa manera, no está en su mano, sino está en esos recintos? ¿Cómo sabemos que está en su propiedad? ¿Cómo sabemos que también aplica Tashlume Kefel? Dice la Gemara, porque está escrito en el pasuk, y mi matzet y matzé. El hecho que la Torah nos dice dos veces y matzet y matzé es para decirte que en cualquier situación que el ladrón tiene, que el ladrón lo robó, ya sea en su mano o en su propiedad, aplica Kefel. Dice la Gemara, mashma, que solo porque está escrito y matzet y matzé, decimos que en cualquier propiedad aplica Kefel. Pero si no hubiésemos dicho que miyadó, ¿qué significa miyadó? Únicamente en su mano y en otro lado. Vemos que miyadó es nada más en su mano. Primera prueba. Y segunda prueba, en contra de la pregunta, es respecto a Gitín. Está escrito Benatán Beyadá. Un esposo quiere divorciar a su mujer, tiene que darle un divorcio. ¿En dónde? Dice el pasuk Benatán Beyadá, es en su mano. ¿Sí? Dice la baraita, más nada más en su mano. ¿Cómo sabes que se lo puedes dar también en su techo, en sus bienes, en su patio? ¿Cómo sabes en su propiedad que también se lo puedes entregar? Porque está escrito Benatán. ¿Sí? Benatán mikol makom, de cualquier manera. Dice la Gemara, deduce, más que nada más porque está escrito Benatán, y decimos así. Pero si no hubiese escrito Benatán, hubiésemos dicho que el hecho que está escrito Beyadá es únicamente Beyadá y nada más. Dice la Gemara, vemos estos dos lugares, como está escrito en la Torah, Beyadá o Bayad, se refiere nada más en la mano y no en otro lado, físicamente, literal en la mano y no en la propiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el Yad que está escrito en Sihón, Melech Haemorí, en la guerra que había entre ellos? Que ahí está escrito que le agarró las tierras de su mano, y ahí no es de su mano literal, porque las tierras no caben en la mano, sino es en su recinto, en su propiedad, ¿sí? Dice la Gemara, mira, ahí obligatoriamente no puedes explicar que Yadó es físicamente Yadó. Entonces, por eso decimos que se refiere a su propiedad, que se refiere a sus recintos, que se refiere a sus bienes, ¿sí? Pero en un lugar que puedes explicar que Yadó es Yadó, pues ahí preferimos explicar que Yadó es Yadó, que la mano es literal la mano. Y por lo tanto en Oná, ya que está escrito Miyada Miteja, y podemos explicar que es nada más en algo que está en su mano, o sea, nada más en bienes muebles, ¿sí? Y no tierra, por eso lo explicamos así y dejamos excluidos las tierras. Seguimos. Va y rapizera. Schirut, ¿yesh lo Oná o en lo Oná? Mimkar amar jamana valo schirut, o dilma lo shna. Amar le abaye miktiv mimkar leolam, mimkar stamaktiv, vaina mi biome mejirahi. Viene rapizera y pregunta lo siguiente. ¿Qué pasa? Acabamos de decir en la Mishnah que Karkaot, ¿sí? no está sujeto a ¿qué? A leyes de Oná. Sí, Karkaot, tierras no está sujeto a leyes de Oná. Pero metaltelín, sí. ¿Qué pasa si una persona no vende metaltelín con un fraude de precio, un fraude económico de un sexto, sino renta metaltelín, alquila metaltelín con un fraude económico? ¿Está sujeto a leyes de Oná o no está sujeto a leyes de Oná? ¿Aplica leyes de Oná o no? Podemos decir que la Torah lo único que prohibió es únicamente vejitim kerumim kar, cuando vendas, pero cuando alquilas no. O podemos decir que no hay diferencia. Le respondió a Abayé, mira, en la Torah está escrito cuando vendas. No está escrito cuando vendas una venta eterna. Cuando vendas, y un alquiler también es una venta. No una venta eterna, una venta por un día, por 2 días, por un mes, por un año. Y por lo tanto, también un alquiler en metaltelim está incluido ¿qué? Está incluido y está sujeto a las leyes de Oná.
Seguimos. Próxima duda. Va y Raba. Haitim uzram bekarka. Escuchen bien. Mau. ¿Yesh la emuná o en la emuná? Que mandeshada mekadad damián. ¿Yesh la emuná o dilma batrino al karka? Ejidami le made amar ihu. Shedai bashita veatusade veamri de los shadaba la hamisha. Veamar raba kodoba shemida mishkal sheminian. Afilu pachum de ona joser. Ela de amar ihu. Shedai be kedei bayela. Veigla emilte de los shadaba kedei bayelan. ¿Yesh la emuná o en la emuná? Que mandeshada bejadad damián. ¿Yesh la emuná o dilma batrino agav ar'a? Rava tiene la siguiente duda. Escuchen bien, Rapotay. ¿Qué pasa una persona que tiene trigos, granos de trigos? Sí, granos de trigos. Y los siembra en una tierra. Y antes que, ¿cómo se llama cuando salen? ¿Sí? Germina. Cuando germina, ¿sí? Cuando antes de que empieza a sacar raíces, ¿sí? Vino la persona esta, vamos a decir, Rubén sembró estos granos en la tierra. Y antes de que sembró raíces, que salieron raíces, Reubén le vendió esos granos ¿a quién? A Shimón. ¿Sí? Y le dijo, mira, cuando broten y cuando salga aquí la cosecha, todo va a ser tuyo. Pero se lo vendió ¿cuándo? Se lo vendió en estatus de granos antes de que, granos ya sembrados, pero antes de que germinen, antes de que salgan las raíces. La pregunta es si aquí está sujeto a Oná o no. Por un lado podemos decir, mira, esto es como si fuese, aunque está enterrado en la tierra, todavía no es parte de la tierra porque no ha sacado raíces. Entonces es como si fuese que lo colocó dentro de una jarra que no se anulan a la jarra, son algo independiente y es como si fuese metal telín y aplica que Oná. O por otro lado podemos decir, ya que ya lo puso en la tierra, aunque no ha sacado raíces, se anula la tierra y de la misma manera que en la tierra no está sujeta a Oná, tampoco los granos están sujetos a Oná. Y esa es la duda de Rava. Y la Gemara explica un poco más. ¿Cuál es el caso? Así la Gemara pregunta o analiza y explica. ¿Cuál es el caso? Si le dijo Reubén, el vendedor, a su compañero Shimón, mira, te vendo 6 seín de jitín, una medida de granos de trigo, ¿sí? Y le dijo, 6 seín de jitín te los vendo, ¿sí? Y vinieron 2 testigos y dijeron que efectivamente no puso ahí un total de 6 seín, sino puso ¿qué? Puso nada más 5. Ahí obviamente no tienes que llegar a nada, ahí es mekach taut. Porque cualquier cosa que se vende como, cualquier cosa, dice Rava, cualquier cosa que se vende por medida, por peso, por cantidad, si no cumpliste la cantidad o el peso o la medida, pues es mekach taut, la transacción es inválida, fue un engaño. Entonces ya que aquí él dijo, te voy a vender 6 seim y al final hay 5, engañaste, entonces seguro que queda anulado. Entonces, ¿cuál es la duda aquí? Tenemos que decir, dice la Gemara, que el caso aquí es cuando el vendedor le dijo, mira, te vendo los granos, ¿sí? Que están en esta tierra, en esta parcela, y las cantidades de granos no le dijo la cantidad que hay, sino le dijo, te vendo los granos que normalmente se siembran en este tamaño de tierra, ¿sí? Y después se dieron cuenta que podían meter más granos en ese pedazo de tierra, ¿sí? Hay un sexto diferencia de lo que se podía meter. Ahí es la duda si hay oná o no hay oná. Por un lado podemos decir que es como si fuese que lo pusieron dentro de una jarra, que no se anulan a la jarra, ¿sí? Y por lo tanto tiene oná, está sujeto a oná, si hay una diferencia de un sexto. O podemos decir que ya que lo puso en la tierra, aunque no han sacado todavía raíces, es como si fuese parte de la tierra, y en tierra, como dijimos, no aplica oná. Próxima duda de Rava, que está relacionada con esta misma raíz, con esta misma duda que mencionamos antes. Nishbaim alehem o en nishbaim alehem. Que mande shadia me cada damián nishbaim alehem o dilma batrino akabkarka ven nishbaim alehem. Próxima duda es respecto a estos granos de trigo que los sembró en la tierra, sí, pero todavía no han sacado raíces. Entonces la pregunta es si hay un caso de demanda y el otro y la contraparte reconoce parcial, modé de mixat. Normalmente modé de mixat tiene que pagar lo que reconoce y respecto a lo que no reconoce, jura. Entonces la pregunta es si en este caso jura o no. Si lo consideramos como si fuese metaltelín, si lo consideramos como si fuese bienes muebles porque todavía no han sacado raíces, entonces lo consideramos como si fuese que está todavía en una jarra, ¿sí? Entonces tiene que jurar. Pero si lo consideramos como parte de la tierra, no aplica modé de mixat en parte de la tierra. Próxima duda. Omer matiram o en Omer metiram. Ejidami de ashrush tanina. De la ashrush tanina. De tran imishrishu kodem la Omer matiram. Veim lav asurim achavo Omer haba. Lo tzricha de hatzdinhu vezarinu kodem la Omer. Veatale Omer vechalifi lavayu. Velo ashrush kodem la Omer. Mao le meka tu mejal minayu. Que mandeshad vejadam efsharinu Omer. O din mabatrinu agabakarka teiku. La próxima duda relacionada con la misma anterior, con las mismas anteriores, es, sabemos de que cualquier cosecha
de 5 granos. ¿Cuáles son los 5 granos, León? Trigo, cebada, espelta, avena y centeno. ¿Sí? Cualquier cosecha de estos 5 granos, no, sobre todo cuando vive Tamikdash, una prohibición de la Torah, en días de Rabbana, no, costumbre, no vamos a entrar en detalles, no se puede comer hasta que venga el Korban HaOmer. El Korban HaOmer se hacía cuando vive Tamikdash el segundo día de Pesaj. ¿Sí? Hoy en día, como no hay Korban HaOmer, si es que aplica Hadash, según las opiniones que aplica, no hay que esperar el Korban, porque no hay Korban, sino el segundo día de Pesaj tiene que culminar. Cuando pasa el segundo día de Pesaj, se puede comer toda la cosecha pasada esa. La nueva cosecha hay que esperar hasta ¿qué? Hasta el próximo año del segundo día de Pesaj, ¿sí? El 16 de Nisan, ¿sí? Ahorita, ¿qué pasa? ¿Sí? Si uno ya sembró antes del 16 de Nisan del año 5784, por decir, ¿sí? Sembró de este año, ¿sí? Unos granos, pero todavía no sacaron raíces, ¿sí? La pregunta es si el Korban HaOmer permite esa cosecha o hay que esperar hasta el año que viene, ¿sí? Y la Gemara analiza, un segundo, no entiendo tu duda. ¿Cuál es el caso? Si ya sacaron raíces, ¿sí? Pues está escrito en la Mishnah, que ahorita la voy a mencionar, que obviamente el Omer sí lo permite de este año. Y si no han sacado raíces, también vamos a ver en la Mishnah que el Omer no lo permite. Entonces, ¿cuál es tu duda? Te voy a decir en qué Mishnah está escrito. La Mishnah Masejet Menachot, página Ain Amud Aleph 70a, dice, si el grano que tú metiste de los 5 cereales ya empezó a sacar raíces antes del Korban HaOmer o antes del 16 de Nisan, el Korban HaOmer del 16 de Nisan lo permite. Y si no, no se permite hasta que venga el próximo Omer del próximo año. Entonces, no entiendo cuál es tu duda. Dice la Gemara, no te voy a explicar cuál es el caso aquí. El caso, y mi duda es, en el caso que una persona vino y cosechó una cosecha de trigo antes del Omer, ¿sí? Que en ese caso necesitamos esperar que venga el Omer que viene, ¿sí? Antes del Omer actual cosechó su cosecha. ¿Puede comer esa cosecha todavía? No, tiene que esperar tiene que esperar que venga el Korban HaOmer. Después, esta persona, ¿sí? Vino y sembró de esa cosecha granos antes del Korban HaOmer otra vez, ¿sí? Y vino el Korban HaOmer después. Pero cuando vino el Korban HaOmer actual, si estamos hablando del Korban HaOmer de este año, sí, por decir el Korban HaOmer de este año, el segundo Pesaj, antes de eso ya cosechó. Y de esa cosecha volvió a sembrar todo antes del Omer. Y esa sembrada que hizo todavía no empezó a ¿qué? A sacar raíces, ¿sí? La pregunta es si se puede tener provecho de ahorita de esas raíces así como están. Agarrar ahorita las raíces, no las raíces, de esos granos así como están, sin sacar raíces. Entonces, si tú dices que es como si fuese que lo metiste en una jarra de agua, en un jarrón, ¿sí? Ya que todavía no han sacado raíces, entonces no hay ningún problema, el Omer lo permite. ¿Por qué? Porque de la misma manera que si no hubiesen estado conectados a la tierra, los granos o la cosecha queda permitida, pues también ahorita queda permitido, ya que te lo quieres comer así. Si tú dices que es como si fuese que ya es parte de la tierra, ahí ya tienes que esperar, este Omer no es suficiente, sino tienes que esperar el próximo Omer, ¿por qué? Porque no es suficiente este año, ¿por qué todavía no es suficiente? Porque no sacaron todavía raíces. Y esto la Gemara se queda en Teiku respecto a todas estas dudas. Seguimos. Amar Rab Hasa. Bai Rabbi Ami. Ona en la em bitul mekach yesh laem o en la em. Okay, ahorita la Gemara vi y nos dice lo siguiente. Mencionamos en la Mishnah que Ona, el fraude monetario clásico, que es un sexto exacto, no están sujetos a las leyes no aplica esto de fraude económico de un sexto exacto, no aplica en tierras, en esclavos kenanitas, en papeles de deuda, ni en Ekdesh. Sí, ya explicamos y vimos las fuentes. La pregunta es, Bitul Mekach, ¿sí o hay? ¿Hay estas leyes de Bitul Mekach o no? Bitul Mekach son las leyes cuando la diferencia, el fraude fue mayor a un sexto, que ahí la transacción queda anulada. Entonces, hasta ahorita vimos que Oná, que es un sexto exacto, las leyes de un sexto exacto no aplican, no están sujetas a ellas, estas cosas. La pregunta es Bitul Mekach, o sea, cuando la diferencia es más de un sexto, cuando el fraude económico es más de un sexto, que la halajá es normalmente la ley es que normalmente que queda anulada la transacción, cualquiera de los dos lados puede anularlo. La pregunta es si en estas cosas sí están sujetas a estas leyes cuando es más de un sexto o no. Dice la Gemara Rav Nachman, Hadar Amar Rav Hasa Pashit Rabbi Ami Ona en laem Bitul Mekach yesh laem. Dice Rav Nachman, esta duda, para aclarar, la hizo Rab en nombre dijo Rab en nombre de Rav Hasa que Rabbi Ami hizo esta duda y tenía esta pregunta. Respondió Rav Nachman que después el mismo Rav Hasa dijo que Rabbi Ami dijo, después de que tuvo esta duda, Rabbi Ami solucionó y dijo
que efectivamente en estas 4 cosas que mencionamos, o sea, tierra, esclavos, papeles de deuda y Ekdesh, no están sujetos a las leyes de una clásica, o sea, de un sexo exacto, pero sí están sujetos a las leyes de Bitul Mekach. Bitul Mekach es cuando es por encima de un sexto, que efectivamente si hay una diferencia de un sexto, mayor a un sexto, sí está sujeto a las leyes clásicas que ¿qué? A las leyes regulares, que se anula la transacción. Similarmente, dice Rabbi Yonah Amar a Ekdeshot, Rabbi Yirmiyah Amar a Karkaot, Vetalbayo Mishmei Rabbi Yohanan Amru, Onaa en laem Bitul Mekach Yeshalaim, Amar a Ekdeshot, Kol Shiken a Karkaot, Uman de Amar, a Karkaot, a Ekdeshot, Lo, que de Shmuel Damash Shmuel Ekdesh Shave Manesh, Gilo Shave Pruta, Mehulal. Dice la Gemara, fíjense bien, hay una frase que dijo Rabbi Yohanan, y hay discusión sobre qué lo dijo Rabbi Yohanan. Otra vez, repitamos. Rav Nachman dijo que Rav Hasá se retractó y dijo claramente que Rabbi Ami solucionó y dijo que no aplica un sexto, las leyes de un sexto exacto, pero sí las leyes de mayor a un sexto, ¿sí? De Bitul Mekach. Viene la Gemara y trae una frase de Rabbi Yohanan. Y la frase de Rabbi Yohanan es Oná en lahem Bitul Mekach yeshlaem. Similar también, Oná no aplican estas cosas, o sea, un sexto exacto, pero Bitul Mekach, cuando la diferencia es mayor a un sexto, sí está sujeto a esas leyes de anulación de transacción, de cancelación de transacción. Pero hay mahloket entre los Emoraim, entre Rabbi Yonah y Rabbi Yirmiyah, sobre qué fue lo que dijo Rabbi Yohanan. Rabbi Yonah dice que lo que dijo Rabbi Yohanan, esta frase de Rabbi Yohanan, es sobre Ekdeshot, sobre el caso de Ekdesh. Y Rabbi Yirmiyah dice que lo que dijo Rabbi Yohanan es sobre Karkaot. Y explica la Gemara. El que dice que, o sea, Rabbi Yonah, que dice que la frase de Rabbi Yohanan, que hay Onaa, pero no hay que no hay Onaa, pero hay Bitul Mekach, dice Rabbi Yonah que es a Ekdeshot, que aplica en Ekdesh, Kol Shiken, que va a aplicar también a ¿qué? A Karkaot, que es en temas regulares, cuando una compra y venta de una tierra, no con Ekdesh, no con el Betamikdash. Sin embargo, Rabbi Yirmiyah que dice que la frase de Rabbi Yohanan, que no hay Onaa, pero sí Bitul Mekach, es para Karkaot, es únicamente para Karkaot, pero para Ekdesh, no. ¿Por qué? Explico por qué, escuchen bien. Porque una persona que vende un carca, ¿sí? Podemos decir que efectivamente se equivocó en el precio. Entonces se equivocó, si es mayor a un sexto, pues asume responsabilidad. Pero cuando es Ekdesh, ¿a quién se equivocó? ¿Con quién te equivocaste? Con Hashem. Y sabemos que en Ta'ut etzel HaKadosh Baruj Hu, no existe equivocación. Entonces por eso no tiene por qué anularse la transacción, porque no existe equivocación en una transacción que haces de Avdil con HaKadosh Baruj Hu. Entonces repito, Rabbi Yohanan dice, no hay Onaa, pero sí hay Bitul Mekach. Rabbi Yonah entiende que se refiere a Ekdeshot y Kol Shiken también a Karkaot. Y Rabbi Yirmiyah dice, no, a Karkaot, a tierras y no a Ekdeshot. Viene la Gemara y hace una pregunta de una Mishnah de Masejet Temurah en contra de Rabbi Yohanan. Tran Hatam. אם היה קודש בעלמום, יצא לחולין וצריך לעשות לו דמים. אמר רבי יוחנן, יצא לחולין דבר תורה וצריך לעשות לו דמים מדבריהם. רש"י קיש אמר, אף צריך לעשות לו דמים מן התורה. במה עסקינן? אילמה בכדי הונאה, בעלים רש"י קיש צריך לעשות לו דמים דבר תורה, ואתנן, אלו דברים שאין להם הונאה, קרקעות ועדים ושתול והקדשות. אלא ביטול מקח. בהלם רבי יוחנן צריך לעשות דמים מדבריהם, ואמר רבי יונה, הקדשות, ורבי ירמיה אמר, הקרקעות ותרבים ושתול רבי יוחנן אמרי, הונאה אין להם, ביטול מקח יש להם. לעולם ביטול בביטול מקח. ואיפור דרבי יוחנן, לריש לקיש וריש לקיש, לרבי יוחנן. segundo. ומאיקה מפלגים בזה שמואל, דמה שמואל הקדש שווה מנש, חילו שווה פלוטה מחולל. מר איתלה שמואל, ומר לתלה דה שמואל. Ok, escuchen bien. Hay una Mishnah en Masejet Temurah, ¿sí? La Mishnah en Masejet Temurah, página 26b, nos dice lo siguiente. La Gemara ahorita va a preguntar en contra de Rabbi Yohanan, ¿sí? Vamos a ver cuál es la pregunta. La Mishnah en Masejet Temurah, vamos a hacer la Mishnah, un análisis de un Emoraim, y ahí vamos a hacer la pregunta, ¿sí? La Mishnah Masejet Temurah dice lo siguiente. ¿Qué pasa a una persona que tiene un animal del Ekdesh? Un animal que lo consagró al Betamikdash. Y el animal no, es kasher y no tiene un defecto, ¿sí? Si viene y dice, redimo la santidad de este animal sobre otro animal, la halajá es que ¿qué? No sirve para nada. ¿Por qué? Porque un corbán kasher que no tiene defecto, no puedes redimir su santidad a otro animal. ¿Por qué? Porque tiene que dushat aguf. Porque eso mismo iba a ver el misbeach. No puedes. Sin embargo, si el animal que era del Ekdesh tenía un defecto, tenía un balmum,
de tal manera que no puedes llevarlo como Corban al Mizbeach, y hay que redimirlo. En ese caso, si puedes venir y decir, ¿sabes qué? La santidad que tiene este animal con defecto, que sea redimida sobre otro animal, y ahí recae sobre el otro animal la santidad, y el primer animal con defecto queda, ¿qué? Julín, queda profano, ya no hay más santidad. Pero, nos dice la Mishnah, Betzarich la'asot lo damim. O sea, que si el animal nuevo, en el cual estás redimiendo la santidad, vale menos que el del Ekdesh, que está defectuoso, que tiene un defecto, por decir, el del Ekdesh vale 1000 y lo redimiste la santidad en 750, recae, y el del Ekdesh ya queda profano, pero tienes que darle la diferencia ¿a quién? Al tesorero del Bet HaMikdash. ¿Cuánto es la diferencia en este caso? 250. Así nos dice la Mishnah. Y hay una discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish en este caso. Rabbi Yohanan dice, Yatzale Julín, ¿qué se refiere a esto? Dice Rabbi Yohanan así, cuando decimos que recae, en el caso, estamos hablando en el caso que el de Ekdesh tiene un defecto, que decimos que cuando lo redimes para el otro, recae. ¿Sí? Dice Rabbi Yohanan, el hecho que se redime y recae sobre el nuevo, sobre el segundo, llamémoslo así, de 750, eso es un tema de la Torah, Midoraitá. Y lo que estás obligado a dar la diferencia, en caso que es 1000 el primero y el segundo es 750, que tienes que dar la diferencia en dinero 250, es un tema nada más de Rabbanán. Porque Midoraitá, en verdad, no hay ningún problema. Una vez quedó redimido, no importa si es con menos o con más, si hay más de un sexto o menos de un sexto, no hay diferencia. Quedó redimido y chao. Entonces lo que tienes que pagar los 250, dice Rabbi Yohanan, es únicamente ¿qué? Mi de Rabbanán. Viene Shakish y dice, no señor, está escrito en la Torah, Bearquejá, para enseñarte que tienes que ver su valor. Entonces si lo redimiste en algo que vale menos, recae la redención que hiciste, pero tienes que pagar la diferencia, mi de Oraita. Así dice Resh Lakish. Es el majloket que hay en el Moraim. Viene la Gemara, ¿sí? Y analiza esta discusión. Dice, un segundo. Yo me adelanté y les dije el ejemplo de 1000 a 750, pero la Gemara analiza, un segundo. ¿Cuál es el caso? La diferencia que hay entre el segundo, que es más económico, al primero. ¿Cuánto es de diferencia? Yo les dije ya el caso de 250, que pasa todo, ¿no? Pero la Gemara analiza, anulemos esos números que dije antes, la Gemara analiza. ¿Cuánto es la diferencia? Si es un sexto exacto, dice la Gemara, ¿acaso en esto nos va a decir Resh Lakish que Midoraitá hay que reponerlo? No me cuadra, porque nosotros vimos en la Mishnah antes, en nuestra Mishnah, ¿sí? Que hay 4 cosas que no están sujetas a las leyes de Oná exactas, a las leyes de un sexto, y entre esas 4 cosas que es Ekdesh, ¿sí? Entonces no puede ser que cuando hay un sexto de diferencia, Resh Lakish me dice que hay que reponerlo, porque no está sujeto a Oná, que es un sexto exacto. Dice la Gemara, tenemos que decir que el caso aquí en la Mishnah Masejet Temurá es cuando la diferencia es de Bitul Mekach. O sea, cuando la diferencia es mayor a un sexto, por decir 1000 a 750, 250 que es un cuarto, mayor a un sexto. Pero si es así, dice la Gemara, ¿acaso en ese caso Rabbi Yohanan me va a decir que lo que hay que reponer es nada más mi de Rabbanán? No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque Rabbi Yoná, ¿qué dijo Rabbi Yohanan antes? Que no están sujetos a estas cosas a Oná, pero a Bitul Mekach sí están sujetos. Y dice Rabbi Yoná que se refiere a Ekdeshot. O sea que en Ekdeshot, según el mismo Rabbi Yohanan, no hay Oná, pero sí hay que leyes de Bitul Mekach, de mayor un sexto. Entonces aquí debería de ser, ¿cómo puede ser que el mismo Rabbi Yohanan dice que Nekdeshot, según Rabbi Yoná, en la explicación de Rabbi Yohanan, dice que Nekdeshot está que, en Nekdeshot decimos que no hay Oná, pero sí está sujeto a las leyes de más de un sexto, de Bitul Mekach, y aquí decimos que Rabbi Yohanan, el mismo Rabbi Yohanan dice que si es 1000 a 750 y la diferencia es mayor un sexto, tiene que reponerlo nada más de Rabbanán, debería ser reponer lo que de Oraitá, porque cuando es mayor un sexto, Rabbi Yohanan nos dice antes que está sujeto a leyes de la Torah de Bitul Mekach. Debería ser un tema de la Torah. Esa es la pregunta de la Gemara. Contradicción en la opinión de Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, te voy a explicar. Definitivamente podemos decir de que el caso aquí es cuando la diferencia es cuando estás vendiendo un animal de 1000 a 750 y la diferencia es mayor a un sexto. ¿Y sabes por qué no hay contradicción? Porque lo que dijimos hasta ahorita no es correcto. Nosotros dijimos que Rabbi Yohanan es el que dice que hay que reponer esos 150 nada más de Rabbanán, y Resh Lakish es el que dice que es que Midoraitá. Dice la Gemara, no señor, es al revés. Invierte las opiniones. Rabbi Yohanan es Midoraitá
y cuadra con la opinión de él, que ¿qué? Porque hay en Ekdeshot no hay Onaa, pero sí hay Bitul Mekach, entonces es de la Torah. Y Resh Lakish es el que dice que ¿qué? Que es Midrabanan. Entonces todo cuadra perfectamente. ¿Y en qué discuten? Dice la Gemara, discuten en lo que mencionamos antes de Shmuel. Sí, que Shmuel mencionó que cuando hay un Ekdesh que vale 100, que uno lo redime sobre algo que vale una perutá nada más, dice Shmuel, queda redimido. Entonces, Resh Lakish opina, estoy de acuerdo con Shmuel, y por lo tanto no hay Bitul Mekach en Ekdesh, y por lo tanto no hay que Midoraitá pagar la diferencia, solamente Midrabanan. Y Rabbi Yohanan no está de acuerdo con Shmuel, y por eso dice que cuando es más de un sexto sí hay que pagar inclusive Midoraitá. Esa es la primera explicación. Segunda explicación, y Baitema de Kulal Maitle de Shmuel, Behaka Miflegi, Mar Savar Shechilelo in Lejatjilalo, Mar Savar Afiru Lejatjila. Otra explicación es de que ambos, ¿sí? Para explicar la discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, ambos están de acuerdo con Shmuel que un Ekdesh que al principio valía 100 y lo redimiste sobre algo que valía perutá, Meidoraitá queda redimido, ¿sí? La discusión es que Rabbi Yohanan opina que aún así tienes que reponer la diferencia. ¿Por qué? Porque él opina que si lo redimiste, Bediabad sirve, ¿sí? Bediabad recae. Pero todavía, lejatejilá, inclusive Midoraitá lejatejilá, no deberías hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque el quejá tiene que hacerlo en su nivel. Entonces, Bediabad recae, pero ya que lejatejilá tienes que hacerlo según el valor real, pues ahorita paga ¿qué? La diferencia de Midoraitá. Resh Lakish dice, no, inclusive lejatejilá puedes redimir de 100 a menos, y por lo tanto, ya que lejatejilá, inclusive Midoraitá, puedes hacerlo, pues no tienes que Midoraitá colocar la diferencia. Entonces, nada más Midrabanan, y por eso, según Resh Lakish, nada más Midrabanan. O sea, según esa explicación, no discuten en Shmuel, sino ambos están de acuerdo con Shmuel, solo discuten si es lejatejilado de Shmuel o si es básicamente Bediabad nada más. Rabbi Yohanan dice que es nada más Bediabad, y por lo tanto, ya que es Bediabad, tienes que sí poner Midoraitá la diferencia. Resh Lakish dice que es lejatejilado, entonces no hay que poner la diferencia de Midoraitá, sino nada más Midrabanan. Sigue siendo la Gemara, otra manera como explicar. Y Baitema leolam bichteona, velo teipuj. ובדרב חסדא כמפלגי דאמר מאי אין להם הונאה אינם בתורת הונאה דאפילו פחות מכדי הונאה חוזר. Escuchen bien. Otra explicación es completamente diferente a las dos que dimos al final. Dice la Gemara, en verdad podemos decir de que la discusión que hay en la Mishnah en Masejet Temurá, otra vez, que hay un animal, que uno redime, un animal con un defecto que redime su santidad a otro animal, ¿sí? Y decimos de que el segundo animal vale menos, que ahí discute Rabbi Yohanan con Resh Lakish si tiene que reponer o no tiene que reponer. ¿Sabes cuánto es el caso? No que el primero valía 1000 y el segundo 750, de tal manera que hay una diferencia de más de un sexto. No. La diferencia es un sexto exactamente. Por decir, el primero valía 600 y el segundo valía ¿qué? 500. ¿Sí? Pero si es así, preguntamos que aparentemente no cuadra. Hay una contradicción en el mismo Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, y aún así no tenemos que invertir las opiniones. O sea, según esta explicación dice, lo mantenemos en que la explicación de la diferencia entre el primer animal y el segundo animal es un sexo exacto y no más. Uno. Y dos, también diferente, mencionamos de que no hay que invertir las opiniones de Rabbi Yohanan y Resh Lakish, según lo que mencionamos antes. Al principio mencionamos que Rabbi Yohanan es el que dice que hay que reponer Midrabanan y Resh Lakish Midoraitá. Invertimos en la respuesta. ¿Sí? En la pregunta dijimos que es Rabbi Yohanan Midrabanan y Resh Lakish Midoraitá. E invertimos según las últimas dos respuestas. Dice además, según estas respuestas decimos que es un sexo exacto de diferencia y no hay que invertir. De tal manera que Rabbi Yohanan es el que dice que hay que ponerlo Midrabanan la diferencia y Resh Lakish dice Midoraitá. ¿Y en qué discuten? En la opinión de Rav Hasda. Rav Hasda nos dice, escuchen bien, Rav Hasda nos dice un Hidush Atzum, que cuando está escrito en nuestra Mishnah, que Ekdesh no tiene Oná, no está sujeto a leyes de Oná, no es que no aplica las leyes de Oná en absoluto y todo recae y no hay que devolver nada. Lo contrario, cuando hay Oná, ¿qué es Oná? Un sexo exacto de diferencia. ¿Cuál es la halajá? La parte defraudada puede demandar el sexto que fue defraudado. Dice aquí, en la Emoná no se refiere que no puede demandar. En la Emoná se refiere que no está sujeto a las leyes regulares de Oná. Y decimos que inclusive si el fraude fue menor a un sexto, no mayor, menor, puede seguir demandando. O sea, normalmente en Oná, cuando uno puede demandar, si es menos de un sexto, no puede demandar nada. Si es un sexto, puede demandar la diferencia. Si es más de un sexto, puede cancelar la transacción. Nosotros hasta ahorita entendimos que cuando está escrito en la Mishnah que en las cuatro cosas, entre ella y Ekdesh, no hay Oná, es que no hay Oná en absoluto, y en un sexto es como si fuese menos de un sexto y no puede demandar nada. Dice Rav Hasda, no señor, en Oná se refiere
para ser más estrictos, no para ser más permisivos. De que no hay leyes de oná, que normalmente cuando es menos de un sexto decimos que no hay ninguna demanda. En Ekdesh no decimos eso. En Ekdesh decimos no están las leyes regulares de oná, sino decimos que también en menos de un sexto puede demandar. Así dice Rav Hasda. ¿Sí? Eso se refiere en Ambe Toratana, no están sujetos a las leyes regulares de oná, sino somos más estrictos, no más permisivos. ¿Sí? Que inclusive menos de oná hay que regresarlo. Y según esto podemos decir que la Mishnah Masejet Temurá está hablando en un caso que la diferencia entre el primer animal y el segundo animal es que Bigde oná, pero de Ekdesh, no es nada más un sexto, según esto, sino es ¿cuánto? Menos de un sexto. Entonces Resh Lakish viene y dice, ¿sabes qué? Tienes que pagar la diferencia inclusive en Midoraitá. ¿Por qué? Porque él opina como Rav Hasda, que también menos de un sexto hay fraude monetario en temas de Ekdesh. Sin embargo, Rabbi Yohanan no opina como Rav Hasda, como la explicación de Rav Hasda, y dice, mira, si es menos de un sexto, seguro que no hay nada, somos permisivos ahí, seguro, como un caso normal, y por lo tanto no tiene que pagar nada, Midoraitá, sino nada más, si algo, Midorabanan. Esa es la explicación. La Gemara ahorita pregunta en contra de esta opinión de Rav Hasda. Meiti ve, ריבית ועונה לאדיוט ואין ריבית ועונה להקדש. מעלים ומעטים דבקים בתורת הונאה, אך נמי ריבית ודין עונה לאדיוט ואין ריבית ודין עונה להקדש. יח יענו דקתני סיפה זכרון בדיון מבהקדש. הריבית לידרנה מזכרון בדיון מבהדיוט. העונה, אך יש תבישנה מה זכרון בדיון מבהקדש ותו לא, אלא הקדש זה חומר ותו לא. Dice la Gemara, no me cuadra esa explicación de Rav Hasda. Otra vez, ¿qué dijo Rav Hasda? Rabotai, ¿qué dijo Rav Hasda? Rav Hasda dice algo muy sencillo, que cuando decimos en la Mishnah que en estas cuatro cosas, entre ellas Ekdesh, no hay oná, no es que no hay oná y somos permisivos, que en un sexo no se puede mandar, sino no hay oná, no está sujeto a las leyes normales de oná, y somos estrictos que también en menos de un sexto puedes demandar la parte de fraude. Así dice Rav Hasda. La Gemara pregunta, no me cuadra. Ahorita la primera pregunta es puntual sobre Rav Hasda. Ya dimos 3 explicaciones sobre lo de antes, ahorita puntual sobre Rav Hasda. Está escrito en la variedad lo siguiente. Hay prohibición de ribit es interés, y oná en una persona regular, y no hay prohibición de ribit, de intereses, y oná en qué, y no hay prohibición, no hay ribit ni oná en qué, en Ekdesh. Dice, la vemos claramente en la variedad que no aplica ribit, oná, enfoquémonos en oná, no aplica oná en Ekdesh, meforash, no hay prohibición de oná en Ekdesh. ¿Cómo tú vas a decir que el Rav Hasda, como Rav Hasda me dice que la explicación de la Mishnah es que no hay las reglas regulares de oná, pero somos más estrictos? Aquí dice que no hay oná en Ekdesh, o sea que no hay prohibición aparentemente. Responde la hermana, no entiendo cuál es tu pregunta. De manera que en la Mishnah está escrito que no hay oná y decimos que se refiere a que no está sujeto a las leyes regulares de oná, sino somos más estrictos. Pero también aquí cuando está escrito en oná en Ekdesh, no es que no hay prohibición de oná, es que no están las leyes regulares de oná, todo lo mismo que dijimos antes. Dice la hermana, pero no me cuadra esa explicación. Porque según esto sale que en Ekdesh, ¿sí? La oná, ¿qué es más estricto? ¿En oná, Ekdesh o normal? Ekdesh, que somos más estrictos en Ekdesh, que no nada más en un sexto la parte de fraude puede mandar, sino también menos. Dice la Gemara, no me cuadra, porque en esa misma baraita dice que esta alajá que mencionamos, que dice la baraita que hay ribit y oná en Ediot y no hay ribit y oná en Ekdesh, esto es una de las cosas que es más estricto Ediot que Ekdesh. Significa que en Ekdesh somos permisivos, y según esta explicación, en Ekdesh somos estrictos. Dice, no, eso no se refiere, lo que dice la Baraitá, que esto es algo más estricto en Ediot en relación a Ekdesh, no se refiere al punto de oná, sino se refiere al punto de ribit, al otro punto que mencionamos. Dice la Gemara, si es así, pues también debería decirme la Baraitá al final, que hay un segundo punto, que es oná, que es más estricto Ekdesh en relación a Ediot. Dice la Gemara, tienes razón, pero no te puedo decir Ze Homer Beekdesh mi Ze Homer, te puedo decir Ze Homer Beediot mi Beekdesh, la primera, que hay algo más estricto en Ediot, en Ekdesh, que es Ribit. ¿Por qué? Porque hay una sola cosa. Pero no te puedo decir, refiriéndome a Oná, que hay algo más estricto en Ekdesh que en Ediot, que es Oná, porque no nada más Oná es así. Hay muchas cosas más. Entonces no puedo decir Ze Homer Ekdesh mi Beediot, porque hay muchas cosas más. Entonces no puedo decir, el lenguaje es Ze. Entonces por eso no dijimos esa frase adicional. Y ahorita la Gemara viene y explica lo siguiente. Otra vez, en esta baraita mencionamos 2 cosas en Ekdesh. ¿Qué mencionamos? Oná, que sabemos cuál es el Oná en Ekdesh, cuando uno va a redimir y redime con una diferencia. Pero también mencionamos Ribit, que no hay Ribit en Ekdesh. ¿Cuál es el caso de Ribit de intereses en Ekdesh? ¿Cuál es el caso? Eso es lo que la Gemara va a analizar a continuación. Y van a entender cuál es la pregunta. La Gemara explica por qué no es tan sencillo tener un caso de Ribit en Ekdesh. ריבית דקדש יחידה, מי למד דעוז וגזבר 100 ו-120, ועלו מעל הגזבר, וכיוון שמעל הגזבר יצאו מאותו לחולים, ואבו להו דהדיוט.
אמר רב הושעיה, אחי מעסקינן כגון שקיבל עליו לספק סלטות מארבע ועמדו משלוש, כדתניא. המקבל עליו לספק סלטות מארבע ועמדו משלוש, מספק מארבע, משלוש ועמדו מארבע, מספק מארבע, שיד ההקדש על העליונה. רב פאפא אמר אחי באבנה בעניין המסורות לגזבר עסקינן, כדי שמואל דמה שמואל בונים בחול ואחר כך מקדישים. Escuchen bien, la Gemara dice, no entiendo cuál es el caso de interés con Ekdesh. Que la Baraita me dice que no hay problema de interés en Ekdesh, pero ¿cuál es el caso teórico de interés del Ekdesh? No existe aparentemente un caso así, ¿por qué? Dice la Gemara, ¿cuál sería el caso que uno pensaría? El caso aparentemente sería que vino el tesorero del Ekdesh y le prestó dinero a Reubén. Sí que le prestó, por decir, le prestó 100. Y en vez de decirle, mira, te presto 100, le dice, te presto 100 y me tienes que devolver ¿cuánto? 120. Es el caso de intereses clásico. Dice, pero aquí no, aparentemente esto no es Ekdesh. Porque cuando el tesorero le dio 100 y no recibió en ese momento de inmediato algo a cambio, ¿sí? En ese momento el tesorero hizo ¿qué? Meilá, está haciendo provecho del Ekdesh, ¿sí? Y cuando alguien hace Meilá, una de las cosas que pasa sobre lo que está haciendo Meilá es que sale a Julín. Entonces cuando esa moneda sale a Julín ya no son Ekdesh, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya no es, entonces no obstante es interés, pero no es interés del Ekdesh, porque apenas tú prestaste por 100, ya salieron a Julín. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es el caso. Dice Rabbi Yoshaya, el caso aquí es cuando la persona, Reubén, se comprometió en suministrarle al Bet HaMikdash harina, ¿sí? Y pactaron en el precio. ¿Qué precio pactaron? Escuchen bien. 4 seín de solet, una cantidad, 4 seín de solet, por un sela. Digamos 4 kilos, para hacerlo más fácil. 4 kilos de harina por un sela. Y el tesorero vino, aceptó, y ya le pagó por un año la harina que adelantada. Y después, durante el año, se valorizó el precio de la harina y ahorita valía la misma cantidad, ¿sí? O mejor dicho, un sela no se podía comprar 4 kilos, sino nada más con un sela podías comprar ¿qué? 3 kilos, ¿sí? La pregunta es ¿cuánto le tiene que dar esta persona Reubén ahorita al Ekdesh? Dice la Baraita, una persona, Reubén, que se comprometió a dar 4 kilos por un sela y después se valorizó el valor de la harina y ahorita valen 3 kilos por un sela, tiene que darle toda la vida, ¿qué? Todo ese año tiene que darle, ¿qué? 4 kilos por un sela, ¿sí? Y por otro lado, si se comprometió a dar 3 kilos por un sela en el momento del negocio y ahorita se desvalorizó y valen 4, tiene que darle ahorita, ¿qué? 4, o sea que siempre el Ekdesh sale ganando, ¿sí? Ahorita respecto al Ediot, respecto a la persona regular, respecto a Reubén, hay una prohibición de Rabbanán cuando en un caso que le dieron el dinero antes de que ahorita, normalmente, ¿cómo sabemos cuánto es el precio de la harina, de las frutas? Al principio del año decidían cuánto iba a ser el valor en el mercado, ¿sí? Ahorita a Reubén tiene un problema cuando él recibe, él tiene un problema de cerrar un precio antes de que el mercado decida el valor de eso. Se ve como si fuese, ¿por qué está prohibido de Rabbanán? Porque se ve como si fuese repeat, porque la gente ve, mira, como le adelantó el dinero, por eso aceptó no cerrar el precio, adelantarse sin el precio, aunque no, adelantarse a vender, inclusive que no hay un precio. Nos dice la Baraita que en Ekdesh, este repeat de Rabbanán no aplica, no hay prohibición. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el caso de repeat de Rabbanán? Ese es el caso. Otra explicación lo dice Rav Papa, que dice, ¿sabes cuál es el caso de repeat de Rabbanán? Cuando hay piedras que están designadas para la construcción del Bet HaMikdash y normalmente esas piedras, como dice Shmuel, no se consagran al construirlas, porque cuando si ya están consagradas al construirlas puede haber muy fácil que meilá, porque la persona cuando lo está construyendo puede tener provecho de la piedra, puede tener provecho del barro. Entonces, ¿qué dijo Shmuel? Que se construye cuando todavía no está consagrada y una vez ya está construida, ahí las consagran. Este lema del caso aquí es cuando antes de darle el Ekdesh le dieron al Gizbar, el tesorero, las piedras y él prestó las piedras a esta persona regular, Reubén. Entonces en este caso no hay Meilá porque todavía no son ¿qué? Ekdesh, pero sí es Ribit en relación del Ekdesh porque al fin y al cabo pertenecen al Ekdesh, solo que no recae el Ekdesh. Entonces, ya que no recae el Ekdesh hasta que están construidas, no hay Meilá, entonces no la saca para Julín, pero sí sigue perteneciendo al Ekdesh porque al fin y al cabo es del Ekdesh y en este caso es cuando va a haber Ribit de la Torah. Va a haber repeat, perdón, no hay repeat, Befoal, la Baraita nos enseña que no hay repeat en este caso, pero ese es el caso hipotético que puede haber de intereses con Ekdesh. Seguimos. En Bem Tashlume Kefel. Mina
Minah Nemile, de Tanur Banan, alcohol de Bapesha Klal, alcohol al Shoro Hamor, al Seo Salma Prat, alcohol a Vedash Yomar, Hazar Bekar al Kalo Pratoklal, Eatanan Ela Kenaperat, Ma Prat no Forash Dabar Mitaltel Gufo Mamon, Afkol Dabar Mitaltel, Ve Gufo Mamon. יצאו קרקעות שאינם מטלטלים, יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלים אין גופה ממון. הקדשות כי אמר כלל, ראו ולא הקדש. Mencionamos en la Mishnah otra halajá, que en estas 4 cosas que mencionamos, ¿cuáles son las 4 cosas de la Mishnah? Ekdesh, ¿sí? Karkaot, mejor dicho, Ekdesh, tierras, ¿sí? Papeles de deuda, ¿y qué más? Y esclavos, muy bien, ¿sí? En todas esas cosas no hay oná, y también mencionamos que no aplica en caso que se robaron una de esas cosas, y al ganab lo agarraron y lo cacharon, no aplica ¿qué? Tashlume kefel. ¿Por qué no aplica Tashlume kefel? ¿Cuál es la fuente? Ya que no hay oná, ya vimos la fuente. Ahorita la Gemara procede a la segunda parte de la Mishnah, que no hay Tashlume kefel en esos casos. ¿Por qué no hay Tashlume kefel? Dice, ahora te voy a decir por qué no hay Tashlume kefel. Escuchen bien. Está escrito en la Baraita lo siguiente. Respecto a Tashlume kefel, en la Torah está escrito un klal, prat y klal. General, específico y general. General, alcohol de barpesha, aplica sobre cualquier cosa. Prat nos dice algo específico, toro, burro, se y salmá, animales específicos. Y después otra vez, alcohol a asher yomar, general. Y la regla es cuando hay klal u prat u klal, cuando hay general, específico, general, la halajá es que ¿qué? Incluimos todo lo que es similar al prat. ¿Qué es las características similares al prat? A lo que está especificado. Dice la Gemara, de la misma manera que lo especificado, que son los animales que mencionamos, son cosas metaltel. ¿Qué es metaltel? Es considerado bienes muebles, o sea que los puedes mover, no es como una tierra, ¿sí? Y adicionalmente, lo mencionado, eso vale dinero, pues todo lo que queda incluido tiene que cumplir esas 2 características, que sea movible y que eso valga dinero. Queda excluido, por lo tanto, tierra, que no es movible. Queda excluido esclavos, que son comparados, en esclavos está escrito a Juzá, que se compara a tierra. Queda excluido papeles de deuda que a pesar que son movibles, se puede mover de mano a mano, es movible, pero no vale eso dinero. Eso es nada más una prueba, papel de deuda, que con eso puedes cobrar otra cosa, pero eso no vale dinero. ¿Cuánto vale un papel, Moisés? Vale $1, ¿sí? O menos, ¿sí? Y también queda excluido Ekdesh por otra razón, porque ahí está escrito Yeshalem Shnaim le Re'eu. ¿Cuándo hay que pagar Tashlume kefel? Cuando le paga entre Re'eu, entre colegas, entre amigos. Y Ekdesh no es entre amigos, sino es entre Hashem, Akadosh Baruj Hu y la persona. Esa es la fuente que no aplica Tashlume kefel en estas 4 cosas. Procedemos a la próxima halajá de la Mishnah. También mencionamos que en esas 4 cosas no aplica Tashumar Babajamisha. Bueno, en verdad, en las 4 cosas obviamente que no aplicaría nada más en animales que fueron robados, por ejemplo, de Ekdesh. Robaste un animal de Ekdesh y no nada más lo robaste, sino lo robaste y lo sacrificaste o lo vendiste. La halajá es que normalmente cuando uno roba, sacrifica o vende, tiene que pagar por 4 por 5. Nos enseña la Mishnah que en ese caso no aplica por 4 por 5. ¿Por qué no? ¿Cuál es la fuente? Y se la te voy a explicar por qué. Porque la Torah me dice que tiene que pagar por 4 por 5 y en ese por 4 por 5 que normalmente tiene que pagar está incluido ¿qué? Tashlume kefel. Entonces no es por 4 por 5 una nueva obligación, es el Tashlume kefel regular de doble de un ganab más por 2 o por 3 más, dependiendo si vendió o compró, dependiendo si es shorosé, ¿sí? Dice la Gemara, ya que mencionamos antes una fuente que no aplica Tashlume kefel en todas estas cosas, ¿qué tocaría decir? Que en caso que lo sacrificaste o lo vendiste, no va a ser por 4 por 5, sino va a ser ¿qué? Por 2 o por 3. No existe algo así. La Torah dice por 4 por 5 o nada. Y aquí no hay por 4 por 5 porque Tashlume kefel queda disminuido y queda excluido en estos casos, como mencionamos antes. Seguimos. Shomer Hinam eno nishba. Minane miletan urabanan kiten ishel re'eu klal. Que es de fokelim prat. Vegunami betaish. Hazar bekalal. Klal prat klal. Eatadan ela que en aperat. Ma prat benforash davar mitel vekuf mamon. Afkol davar mitel vekuf mamon. Yatsu karkaot shena mitaltalim. Yatsu abadim shehukshu le karkaot. Yatsu shtarot shafal pi shemitaltelen guf mamon. Ekdeshot amar kla re'eu velo shel ekdesh. Otra cosa que mencionamos en la Mishnah es que normalmente en estas cosas, o mejor dicho, regularmente un shomer hinam, un custodio impago, que le depositan algo y se le perdió, normalmente está exento, pero para estar exento tiene que hacer un juramento, ¿sí? Ya que es un custodio impago, si se le perdió está exento de pagar, pero tiene que jurar. En esas cosas que mencionamos en la Mishnah, Ekdesh, Karkaot, Ekdesh, tierras, esclavos y papeles de deuda, en un shomer hinam que fueron depositados en sus manos una de estas cosas para que se cuide, y se le perdió, no es necesario que jure, está exento y no es necesario que jure. ¿Dónde lo aprendemos? Dice la verdad, está escrito en la Baraita. Hay un pasuk respecto a Shomer Hinam, 3 pesukim.
o mejor dicho, 3 frases. Klal, prat y klal. General, específico y general. Pareciera lo que mencionamos antes. Kiten y shel reu. Cuando una persona le dé algo a su compañero. General, cualquier cosa. Después me especifica qué es fokelin, dinero o utensilios. Eso ya es específico. Después vegunami betaish, general otra vez. La rajá es cuando tenemos klal, prat, klal, general, específico, general. Incluimos únicamente lo similar a lo específico. ¿Y qué es lo específico? Lo específico es dinero y kelim. ¿Cuáles son las características en ellos? De la misma manera que las características, ¿cuáles son las características en ellos? Las características en ellos son que son cosas que son movibles, dinero es movible, kelim es movible, y adicionalmente eso mismo vale, el dinero vale, ¿sí? Son monedas de plata, monedas de oro, los utensilios valen, y no, eso mismo vale. Y también es mitaltel, perfecto. Igualmente, todo lo que tenemos que incluir para que aplique esto de Shomer Hinam, la parashá de Shomer Hinam, que tiene que jurar en caso que se le perdió y está exento, pero tiene que jurar, es únicamente cuando cumple estas 2 características. Por lo tanto, queda excluido karka, que no es mitaltel, no es movible. Queda excluido esclavos que son comparados a karkaot, pues porque está escrito en esclavo kenanita, Juzá, o sea, se menciona karkaot ahí en esclavo kenanita. Queda excluido también un papel de deuda, ¿por qué? Porque a pesar que son movibles, no se cumple la segunda característica, que tiene que eso mismo valer dinero, y un papel de deuda, eso no vale dinero, el papel no vale nada. Lo que vale es la prueba a poder cobrar, ¿sí? Y también queda por fuera Ekdesh, ¿por qué? Porque está escrito que todo este concepto de Shomer Hinam es ki iten ish el reeu, entre amigos, entre compañeros, entre colegas, y no Ekdesh, que es Gavo. Próxima alajá. No sé sahar eno meshalem. Minan emile de tanura banan ki iten ish el reeu klal, hamor o shor se prat, יכול בהמה לשמור חז"ל וקרא כלל ופרט אלא תנא כלל מהפרט מפורש דבר המטלטל בגופו ממון אף כל דבר המטלטל בגופו ממון יצאו קרקעות שאינם מטלטלים יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלים אין גופו ממון הקדשות שאף על פי שמטלטלים אין גופו ממון הקדשות המקרא ראו ולא של הקדש. Dice la Gemara respecto a la próxima alajá de la Mishnah. ¿Cuál es la próxima alajá de la Mishnah? Un shomer sahar. Normalmente cuando una persona recibe un custodio pago, ¿sí? Recibe algo para cuidar y se lo robaron. La alajá es que como le pagaron, tenía que ser responsable. Y si se lo robaron, tiene que asumir responsabilidad y pagar. Nos dice la Mishnah, en esas 4 cosas que mencionamos, en Ekdesh, en tierra, en esclavo kenanita, en papel de deuda, si se le dieron un shomer sahar con pago, custodio pago, y se lo robaron, no tiene que pagar. Dicen, ¿por qué? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Dice la Gemara, te voy a decir dónde lo aprendemos. La baraita nos trae un pasuk respecto a shomer sahar, que nos dice lo siguiente: klal, prat u klal. General, específico y general. También respecto a shomer sahar. Kiten ishel reu. Si le da algo a su compañero para custodiar, general. Jamor o shorose. Burro, toro o un se. Ya es específico. Animales específicos. Y después otra vez general. Bejol be'emal ishmor. Otra vez general. Klal para tu klal queda incluido en shomer sahar, en esa parashá shomer sahar. Únicamente cosas similares a lo especificado. ¿Cuáles son las características de lo especificado? 2 cosas: que es algo movible. Esos animales se pueden mover. Y que eso mismo vale dinero, por ende queda excluido carca, que no es movible, ¿sí? Queda excluido esclavos que se comparan a carca, y el carca queda excluido, como dijimos. Queda excluido un documento que a pesar que es movible, pero no es dinero eso mismo, sino nada más un papel de deuda. Eso es una prueba para poder cobrar. Y queda excluido también Ekdesh, porque todo está escrito ahí, Kiten ish el reeu, entre compañeros, entre amigos, y no entre Ekdesh. Por eso queda excluido esta parashá. Y un shomer sahar, que le robaron algo que normalmente tiene que pagar, sí, porque le estaban pagando, estaba custodio pago, si se lo robaron, es responsable y tiene que pagar. Aquí en estos casos, en estos 4 casos, queda exento. ¿Cuál es la fuente? Esta fuente. Básicamente las fuentes para todas las últimas alajot es la misma idea. Klal upratu klal, obviamente, son klal upratu klal de frases diferentes. Cada klal upratu klal es relacionado con el tema y con alajá del caso que se estaba viendo. Baruch Adonai Leonam. Amén ve amén.